Bienvenidos todos, bienvenidos y sean todos muy bendecidos. Realmente un gusto poder estar nuevamente juntos ante la palabra de Dios para seguir considerándola ahí en Mateo 17. Vamos a entrar enseguida al estudio de la porción para el día de hoy y vamos a orar. Siempre importante poner nuestro tiempo en las manos de nuestro buen Dios para que Él nos guíe a través del estudio de su palabra. Padre, alabado sea tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres digno de toda gloria. Señor, una vez venimos ante ti para que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra y que ella nos transforme y nos haga, Señor, más conforme a tu voluntad, Dios. Guíanos y bendícenos en esto, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Estábamos la ocasión pasada considerando este texto de Mateo 17, 9 al 12, ya cuando Jesús comienza a descender con sus discípulos. Ya habíamos comenzado con la primera parte que habla de que Jesús le pide a ellos que no digan nada de lo que han visto, por lo menos por el momento, hasta que Él resucite. Y vamos a continuar con el resto del texto, pero vamos primeramente a leerlo para después entrar en la consideración de lo que continúa. Dice así, Mateo 17, 9 al 12. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ya vimos, como decíamos en este pasaje, cómo ellos venían descendiendo del monte. Jesús en ese momento les dice que no cuenten a nadie lo que acaban de ver hasta que después de que Él resucite. Y entonces, a renglón seguido, dice el texto que entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Eh, aquí Aquí decir que según Malaquías, y este es un versículo que hemos citado varias veces, Malaquías 4, 5 al 6, el profeta Elías precederá la venida del Mesías. Lo hemos leído y repetimos Malaquías 4, 5, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Probablemente el haber visto a Elías en el monte les trajo a los discípulos a la mente esta profecía acerca de el profeta Elías. Ah, Aquí vemos que ellos le hacen esta pregunta a Jesús en ese momento en que van descendiendo, eh, porque definitivamente los discípulos aceptaban que Jesús era el Mesías. Entonces, si Malaquías 4, 5 al 6 decía que el profeta Elías precedería la venida del Mesías y ellos estaban ante el Mesías, entonces les confundía que Elías no hubiese precedido esa venida. Entonces, esa es la probablemente la interrogante que estaba en la mente de los discípulos. Si la profecía dice que Elías va a venir primero, ellos les vino a la mente esta profecía, posiblemente como decíamos, habiendo visto a Elías en el monte. Entonces, ¿por qué no vino antes que apareciera Jesús? Se preguntaban ellos. Ahora, cada vez que aparezca un pasaje bíblico o una circunstancia en nuestra vida difícil de entender, el cristiano debe llevarlo en oración al Señor, pidiendo que la guía iluminadora de su espíritu para que le ayude a comprender. Entonces, estos discípulos hicieron lo correcto. En el momento se les vino una interrogante, no comprendían la Biblia, perdón, la profecía decía aquello, cómo ellos podían compaginar con lo que estaban en este momento viendo al Mesías delante de ellos y que no había ocurrido lo que decía la profecía. No se ponen a discutir entre ellos, sino lo que lo presentan al Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Antes de ir a los filósofos o a los teóricos o a ir a la palabra de Dios y al Señor para que nos revele
esa confusión que tenemos. Y definitivamente que su Espíritu Santo tiene siempre la disposición para hablar a nuestros corazones. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Santiago 1.5. Así que cuando hay una confusión, como en este caso lo tuvieron los discípulos, vayamos al Señor en oración, que Él ponga en nuestros corazones la luz y la claridad. Y es que esta profecía era y sigue siendo muy considerada por el pueblo judío. Fíjate que hasta el día de hoy, cuando se cena o se realiza la cena pascual, las familias judías, sobre todo las más ortodoxas, las que son más, digamos así, religiosas, dejan una copa en el centro de la mesa y cuando están tomando la cena pascual, que la llaman la copa del profeta Elías. Es supuestamente una copa en la espera que pueda ocurrir la venida de Elías, que los judíos esperan que ocurra durante una Pascua, para señalar así la venida del Mesías que siguen esperando, porque no le reconocieron en su momento. Entonces, esta profecía que mencionamos de Malaquías todavía hoy en día es considerada como válida por estos judíos ortodoxos, tanto así que dejan una copa, la copa de Elías, la copa del profeta, en medio de la mesa en su cena pascual, en la espera que él va a venir en una de estas fechas para preceder la venida, anteceder, perdón, la venida del Mesías. Eso para que tengamos una idea de lo importante que era esta profecía para los judíos, en este caso los discípulos que en ese momento se lo preguntaron a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Fíjate, Jesucristo confirma, no niega, confirma que los escribas estaban en lo correcto al decir que la venida de Elías precedería a la del Mesías. O sea, la profecía no se equivoca. Pero aquí, usando el tiempo futuro, dijo, Elías viene primero, usando el futuro, ¿lo notas? Él se refiere entonces a su propia segunda venida, la cual será precedida por Elías, o uno con el espíritu y el poder de Elías. No podemos ser dogmáticos en esto. Por ejemplo, en Apocalipsis 11.6, esos dos testigos que predican el Evangelio durante la gran tribulación, ese texto dice que estos tienen poder, en Apocalipsis 11.6, estos dos testigos, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Entonces, eso nos hace pensar en quién, en Elías, que precisamente allá ante el rey Acab le profetizó que no iba a llover sino por su palabra y por 3 años y medio no llovió, como dice aquí en Apocalipsis. Por eso muchos piensan que uno de estos dos testigos de Apocalipsis 11 es Elías, que posiblemente sea el propio Elías o alguien con el poder de Elías y el espíritu de Elías, como decíamos, que precederá a la venida de Jesús en su segunda venida, cumpliendo así la profecía de Malaquías que estábamos mencionando. Entonces, y aquí, como vemos, al tomar esa profecía y confirmar que es correcta, Jesús, como muchas veces lo hizo en otras ocasiones, le da su adecuada y correcta interpretación. Como vemos, por ejemplo, en Mateo 5:21 al 22, oíste que fue dicho, mas yo os digo, siempre Jesús toma la palabra y no la rebate, sino que le da una adecuada interpretación, ampliando o corrigiendo lo que habían dicho los escribas, algunos rabinos y demás. Pero bueno, aquí tendríamos que él se está refiriendo a la venida de Elías antes de que él venga por segunda vez, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, aquí, como heraldo del Mesías, en esa segunda venida, Elías restauraría los corazones del pueblo de Israel para que estén preparados para recibir a su rey, que es lo que dice Malaquías 4:6. Ahí dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí? Que él preparará el corazón de las personas antes de la venida del Señor.
Y en ese sentido, obsérvese, obsérvese en Hechos 3, 19 al 21, cuando Pedro da su discurso allá en Jerusalén, dice, arrepentíos, eso es Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, o sea que venga en su segunda venida, se refiere Pedro en ese discurso, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, es decir, la restauración de la nación de Israel, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, es decir, Malaquías en este caso. De tal manera que Malaquías va a restaurar, Elías va a restaurar todas las cosas según en el pueblo de Israel para preparar ese pueblo, ese remanente para la segunda venida de Cristo, cuando entonces sí mirarán al que traspasaron, como dice la profecía también. Y ahí van a recibirle como su Mesías, que debieron haberlo hecho desde un principio. Eso está entonces, esa restauración de todas las cosas, es lo que dice Hechos 3:21, se refiere a ese ministerio de Elías que precederá al Mesías en su segunda venida, en su segunda venida. Entonces esto se cumplirá, como digo, en la segunda venida de Cristo, que es lo que leemos ahí en Hechos 3:19 al 21. Hechos 3:19 al 21, que es el pasaje que acabamos de leer. Ahora, dice, mas os digo que Elías ya vino, sigue diciendo Jesús, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Entonces aquí sí parece un trabalengua, ¿no? Jesús parece contradecirse. Primero dijo que Elías viene, pero ahora dice que Elías ya vino. Entonces, ¿viene o ya vino? ¿Cuál de los dos? Ajá. Pero es que aquí Jesús se estaba refiriendo a su primera y su segunda venida. Ese Elías que viene es para su segunda venida. Ese Elías que ya vino ocurrió en su primera venida, la cual estaba desarrollándose en ese momento delante de los ojos de los apóstoles. Así que a esto es a lo que se refiere Jesús con que dice que sí, que es cierto, Elías viene, pero después dice Elías ya vino, porque ese que viene tiene que ver con la segunda venida, pero ese que ya vino tuvo que ver con esa primera venida que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con Juan el Bautista. Pero es que aquí hay un tema que los judíos, ni siquiera los discípulos, obviamente, manejaban en ese tiempo. El tema de las dos venidas. El tema de que Jesucristo, que el Mesías iba a venir en una primera ocasión a morir por nuestros pecados y luego en la segunda ocasión que viene a instaurar el reino. Ese concepto de las dos venidas no lo manejaban los judíos en este tiempo y hasta el día de hoy. Pero los discípulos en ese momento también estaban en esa confusión. Veamos el concepto. Los discípulos, como el resto de los judíos, como decíamos, creían que el Mesías vendría una sola vez y para siempre a instaurar el reino en Israel. Y es que las profecías hablaban de las dos venidas. Lo que pasa es que no estaban tan literalmente descritas. Entonces todos los judíos esperaban, basados en las profecías, la venida del Mesías, pero una sola vez, en la cual instauraría su reino. No sabían que habían unas profecías que se referían a la primera venida y otras a una segunda venida, porque ellos veían la profecía como un todo. Es parecido a este esquema en donde tenemos aquí el profeta que ve la revelación de parte de Dios y la pone por escrito, por ejemplo Isaías, que ahora también puede ser representado por cualquier judío que la lee y la ve escrita y trata de comprenderla, en donde ve textos que tienen que ver con la primera venida, como el que ve una montaña de frente, y detrás de esa montaña ve otra montaña que está allí detrás de la primera y que se referiría a la segunda venida. Así es como vería un judío del tiempo del Antiguo Testamento, inclusive los apóstoles en el tiempo de Jesucristo, las profecías mesiánicas de la primera y la segunda venida. La vería como dos montañas, una detrás de la otra. Pero atención, lo que él está viendo al verlo desde esta perspectiva es que hay una montaña y tras hay otra. Él no está viendo este espacio que hay entre las dos. Él está viendo una superpuesta a la otra. Entonces para él es una sola cadena montañosa,
una sola masa que tiene continuidad una con la otra, de tal manera que lo que veía el profeta y lo que entendían los judíos era que había una sola venida del Mesías. No veían que había una primera venida, que había un espacio de tiempo entre las dos y después venía la segunda venida. Por eso vemos textos como Isaías 61, 1 hasta el 7, que podemos perfectamente dividir en una primera parte que va del versículo 1 a la primera parte del versículo 2 y la segunda parte de la segunda parte del versículo 2 hasta el 7, que tienen que ver el primero con la primera venida y el segundo con la segunda venida. Leamos, por ejemplo, Isaías 61. La primera parte dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque mi Dios Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice el 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí se refiere a la primera venida. Por eso, cuando lees en Lucas 4, 17 al 20, en donde Jesús expresamente toma este texto y lo lee en la sinagoga en Nazaret, leemos Lucas 4, 17 al 20, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí, hasta esa primera parte del versículo 2 que leímos. A continuación dice el verso 20 de Lucas 4. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y ahí él les dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de sus ojos. Es decir, se ha cumplido la primera parte de Isaías 61, 1 al 7, la que tenía que ver con su primera venida. Porque lo que continúa en Isaías 61, desde la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 7, tiene que ver con la segunda venida. Fíjate cómo dice ahí, sigue diciendo el versículo 2. Y el día de venganza, que eso tiene que ver con la gran tribulación, venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, lo que vendrá después en el milenio, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Todo eso tiene que ver con el milenio. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestras deshonras, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Todo eso tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Nada de eso ocurrió ni se cumplió en la primera venida. Sin embargo, todo este texto de Isaías 61, si se lee de corrido, se ve como una sola profecía. Y ahí es donde se confundían los judíos, pensando que Jesucristo vendría una sola vez y para siempre. Pero la profecía estaba dada y aquí en Lucas 4 vemos como claramente él mostró que en su primera venida solo cumplió la primera parte de la profecía. Todo lo que resta está para la segunda venida. Pero los judíos no podían ver que había toda una distancia entre una y otra, que aquí está ocupada por la era de la iglesia donde estamos viviendo hoy en día. Ellos solamente veían esto como un solo evento. De tal manera que esa era la situación que se estaba dando en este momento en donde ellos no comprendían que habían dos venidas. La primera la estaban presenciando, los discípulos me refiero, y la segunda que vendría posteriormente. Elías vendría en la segunda, pero había venido en la primera. Y cuando decimos venido Elías, nos referimos a alguien con el espíritu y el poder de Elías. Así que esa era la confusión que tenían los discípulos y que tenían muchos judíos de su tiempo. Ahora, Jesús se refería aquí cuando dijo, en el momento en que dice, mas os digo que Elías ya vino, se está refiriendo a Juan el Bautista. Él no era Elías literalmente, eso está claro, porque en Juan 1.21, dice que le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque obviamente, como decíamos, todo el pueblo de Israel está esperando a Elías. ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Que es lo mismo. Y él respondió, no. O sea que claramente Juan dijo, yo no soy Elías. Pero
pero él vino con el espíritu de Elías. Porque en Lucas 1:17, cuando el ángel le profetiza a su padre, a Zacarías, sobre Juan, dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Lo ves? O sea que Juan era ese mensajero que iría delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y esa fue la misión del Bautista, ir anteceder a la venida de Jesús para que hubiera gente que se arrepintiera de sus pecados, que preparara un corazón sensible a la predicación de Jesucristo. Y esa fue la función de Elías que cumplió Juan. Y por eso cumple esta profecía, se cumple en Juan el Bautista, porque Juan vino en el espíritu y en el poder de Elías, como le anunció el ángel a Zacarías. Ahora, los judíos no le conocieron, como dice aquí Jesús, no reconocieron como pueblo a Juan el Bautista. Por eso vemos en Mateo, por ejemplo, Mateo 11, en capítulo 11, verso 10 dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y si queréis, dice Jesús, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Quiere decir que si no lo querían recibir, no aceptaban el mensaje de Juan, sencillamente no iba a cumplir la labor de Elías para ellos. Solamente en caso que los aceptaran, que reconocieran en Elías, perdón, en Juan, el papel de Elías como mensajero precedente al Mesías, entonces se cumplirá en ellos la profecía y por tanto él sería su Mesías, como fue para muchos que sí le recibieron, pero como nación no lo hicieron. Es más, leemos allí en el versículo 14, bueno, lo que acabamos de leer, que si queréis recibirlo, él es aquel Elías. Al final lo rechazaron. Fíjate, aquí se plantea una interrogante, digamos, teológica. Jesucristo vino a ofrecer el reino a Israel, pero ya todo estaba preparado para una segunda venida. Entonces, ¿será que él vino de mentirita porque sabía que no lo iban a recibir? No, jamás. Él vino honestamente, el reino había sido ofrecido a Israel de buena fe por Dios, pero Dios en su omnisciencia, no es que fue falso el ofrecimiento ni que él estaba haciendo un fake, como dice, sino que en su omnisciencia él sabía que le rechazarían como nación, porque hubo muchos que sí lo aceptaron, empezando por sus discípulos. Por lo cual ya había anunciado desde un principio su muerte expiatoria, su resurrección, su segunda venida, que cuando finalmente todo Israel, el Israel de Dios será salvo, como dice Romanos 9, 6 y 8, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, no son hijos según la carne, no los son, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. De tal manera que ese es el Israel de Dios. Y en Romanos 11, 25 al 26 dice que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Pero ese todo Israel se refiere a ese Israel de Dios, que son esos que caminan en la promesa, que caminan en la fe de Abraham y que recibirán al Mesías al final. Entonces los judíos en ese momento no lo conocieron. Lo reconocerán o reconocerán al Mesías finalmente en su segunda venida, el remanente, el remanente. Y allá sí reconocerán probablemente al heraldo que vendrá, el Elías que vendrá antes de Jesús. El de que vino en la primera venida como nación lo rechazaron así como rechazarían al Mesías. Y en ese sentido, la mayoría de la gente dice que si no quisieron hicieron con él todo lo que quisieron, dice Jesús. Y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. La mayoría de la gente no tomó de corazón las enseñanzas del Bautista. Y no lo reconocieron a él. Y no reconocieron en él, perdón, el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Y por eso dice Jesús, que hicieron con él todo lo que quisieron. Y agrega, y así también harán con el Hijo del Hombre. Por ejemplo, en Mateo 11, 16 al 18, dice que, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Eso decían muchos.
Este tipo tiene demonios, porque mira cómo anda por ahí por el monte, por los desiertos, y comiendo grillos y vistiéndose con pieles. Este es un endemoniado como aquel de Gadara, ¿se acuerdan? Y lo rechazaron como nación. Algunos sí aceptaron su mensaje. Y Lucas 3, 19 al 20, fue tanto el rechazo que dice Lucas que Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Ya ustedes saben el final, lo mandó decapitar eh, terriblemente. Entonces, ahí vemos que Juan el Bautista fue rechazado, como también lo va a ser el Mesías, Jesucristo, porque la mayoría de los líderes religiosos y políticos, así como parte del pueblo, hay que decirlo, rechazaría a Jesús y su mensaje, obviamente, al igual que habían hecho con el Bautista. Mateo 27, 20 al 25 muestra esta escena muy conocida como Jesús es rechazado por la nación. En Mateo 27, 20 al 25 leemos que los principales sacerdotes, ¿ve?, autoridades religiosas, y los ancianos, autoridades políticas, persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. El gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Pilato se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y dice el 25, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, asumieron la responsabilidad de rechazar al Mesías y hasta el día de hoy han tenido que pagar las consecuencias. Entonces, Jesús lo había dicho, no iba a ser para nada una sorpresa que le habrían de rechazar, como rechazaron a su mensajero Juan el Bautista. Y entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y es que aquí vemos que finalmente los discípulos entendieron que Jesús les había hablado de Juan el Bautista. Les cayó la moneda, como decíamos. Y eso pues ya les deja claro que Juan el Bautista cumplió ese papel de Elías y que por lo tanto sí se cumplía la profecía de Malaquías, no había ningún conflicto y que perfectamente podían estar en paz con respecto a estos textos. Y de hecho, esta no era la primera vez que el Señor Jesús identificaba a Juan el Bautista con Elías. Ya leímos en Mateo 11 y lo volvemos a leer en Mateo 11, 10 y 14, que dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y si queréis recibirlo, le dijo Jesús a sus discípulos en esa ocasión, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, definitivamente que ya ellos debían tener esto claro, pero aquí volvieron a comprenderlo más plenamente. Y es que el Señor ilumina nuestras mentes para que entendamos, para que comprendamos esos puntos que a veces escapan de nuestro entendimiento. Fíjate cómo dice el Salmo 32:8. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, dice el Salmo. Y en Lucas 24:32 recordamos aquel episodio de los discípulos que iban camino de Emaús después de la muerte y resurrección, de la muerte y la resurrección de Jesús. Y Jesús les sale al encuentro y ellos no le conocieron en un principio. Pero dice después cuando se dieron cuenta que era Jesús, en Lucas 24:32, que se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Porque eso hace el Señor, nos hace entender y de esa forma podemos nosotros comprender estas verdades que a veces nos son bastante esquivas. Y de eso se trata cuando venimos a la palabra de Dios, esperar que el Espíritu Santo nos muestre esa revelación, podemos llamarlo de alguna manera, pero más que revelación, entendimiento de lo que está escrito en su palabra para nuestra vida diaria, porque lo importante es que lo llevemos a la práctica en el día a día. Nos detenemos aquí por hoy.
comenzaremos un nuevo versículo, un nuevo texto en la próxima ocasión, así que continúa conectado hasta esa próxima vez, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.